Buenos días para muchas personas que estáis apenas amaneciendo o a media mañana. Buenas tardes a los que estamos aquí en España, en Europa, ya cayendo la tarde. Quería en primer lugar pues daros la bienvenida, agradeceros que hayáis suspendido por un ratito vuestros quehaceres diarios para estar con nosotros conversando, para pensar juntos sobre cosas que a todos nos movilizan, nos motivan, nos preocupan, nos afectan de alguna manera, para pensar en la escuela, en sus cosas, en sus prácticas, en sus maneras de hacer, en su sentido, ¿no? Finalmente, esta conversación vamos a tratar de pensar en voz alta todos juntos cuál es el sentido o los sentidos de la escuela. Tengo la suerte de estar acompañado de tres personas que admiro muchísimo, a las que admiro por lo que hacen, a las que admiro por cómo hacen las cosas que hacen, tres personas que siempre que puedo leo y escucho, tres personas que para mí significan en el fondo leer y escuchar dos verbos fundamentales en esto que es la escuela y en las prácticas de la escuela. Me acompaña Sofía Beza. Hola, Sofía. Buenas tardes. Sofía es maestra de infantil, es desde hace 7 años directora de un colegio, de un centro público de primaria en la localidad de Huércal, en Almería, en Andalucía, para los que no seáis de España. Y ella, bueno, se confiesa ante todo una maestra de infantil que por circunstancias de la vida pues está liderando o está construyendo con otras maestras y de infantil y de primaria y otros maestros, pues un sueño, ¿no? El sueño de una escuela distinta, diferente, el sueño de dar sentido a una escuela y a la escuela que ella soñaba. Entonces, gracias, Sofía, por aceptar esta invitación y por acompañarnos en esta conversación. Gracias por esta invitación, Carlos. Nos acompaña también desde México Inés Dussel. A Inés, muchas la conocéis. Inés es argentina, aunque vive desde hace ya también unos poquitos años en México. Ella es docente, maestra de maestros, investigadora, ha recorrido muchísimos de los campos que nos interesan, a los que nos dedicamos a la educación. Ella es investigadora del Departamento de Investigación Educativa del CIMBESTAF en México, también investigadora de Flaxo y de muchas otras entidades transnacionales, internacionales. Y hola, Inés. Hola, ¿cómo están? Te agradezco y te agradecemos muchísimo tu disponibilidad y siempre, en general, tu generosidad para compartir y co-construir conocimientos con todas. No, muchas gracias a ustedes y es un gusto estar contigo, conversando con Sofía y con Daniel, que ahora viene. Con Daniel, efectivamente. Daniel, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Daniel está en Buenos Aires, si no me equivoco, está en Argentina. Daniel también es maestro como Sofía de nivel inicial y esto yo creo que marca mucho. Es maestro de maestros y de maestras, es maestro de futuros docentes, es también investigador de Flaxo y de otras organizaciones. Daniel publicó hace no llega al año un libro maravilloso que os recomiendo que lo leáis si podéis y que a mí me ha inspirado mucho, parte también de esta conversación que creo que vamos a tener. Él escribió y publicó Pedagogía entre paréntesis. Esta conversación que vamos a tener hoy yo también la entiendo como él entre paréntesis. Es eso que podría estar al pie de página. No queremos decirle a nadie lo que tiene que hacer, no queremos solucionar la vida de nadie, no queremos decir cómo va a ser el futuro, simplemente queremos poner entre paréntesis algunas reflexiones que muchas personas creo que estamos compartiendo estos días. Esta conversación es la primera de una serie de conversaciones, de mesas de trabajo
que la Fundación Santillana ha programado para las próximas semanas, dentro de un marco que ha llamado La Escuela que Viene, de un proyecto que ha llamado La Escuela que Viene, que no tiene más ambición, insisto, ni más ni menos. Yo creo que es esto de lo entre paréntesis, de pensar juntos la escuela, hablar juntos desde la escuela, con la escuela y para la escuela. Ese es el proyecto de La Escuela que Viene, que ha lanzado la Fundación Santillana, a quien también agradezco la amabilidad de habernos convocado en esta sesión. No estoy solo tampoco, detrás de esta sesión hay muchas personas. En concreto yo quería, además de las personas, de Manuela, de Silvia, de las personas que están detrás de la fundación, pues quería también agradecer la ayuda de Alejandra Cardini, que también está por allá, por Buenos Aires, y de Alfredo Hernando, que nos acompaña desde la Europa de verdad, ¿no? Desde Viena, desde Austria, y también les mando desde aquí un abrazo cariñoso y un saludo. Llevamos aproximadamente todos y todas 2 meses confinados en casa, 2 meses sin ir a la escuela, sin estar en las aulas, 2 meses que podríamos decir de aulas y de escuelas confinadas. Un confinamiento que nos ha tocado vivir en los distintos países de manera diferente, porque los calendarios escolares no son iguales. En algunos países estábamos prácticamente en el último trimestre acabando el curso, y las problemáticas que han surgido inmediatamente eran un poco diferentes de en otros países, como puede ser Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, en Perú, Ecuador, en el que el curso recién comenzaba, y ahí las problemáticas que se han planteado son distintas. Pero al final mi sensación es que la comunidad de docentes, de maestras, de maestros latinoamericanos o iberoamericanos, pues estamos pensando un poco el mismo tipo de cosas. Estamos en una situación inédita para todos. Yo creo que prácticamente casi nadie había vivido una situación de confinamiento escolar masivo de esta manera, de absoluta excepcionalidad. Decía ayer en un documento magnífico que publicaba nuestro amigo Axel Rivas prácticamente anoche, ¿no? Y que hablaba de la pedagogía de la excepcionalidad, que de alguna manera, también recuperando la idea del título de Daniel, nos ha puesto entre paréntesis nuestra cotidianidad, nuestras rutinas, nuestras maneras de hacer, la escolaridad, nuestras pedagogías quizá, y que cuestiona de alguna manera ¿no? muchas de las cosas que estábamos pensando. Nos ha hecho falta no 2 meses, sino apenas unos días para darnos cuenta de lo importante que son las escuelas en nuestras vidas, de lo importante que es ir a la escuela y estar en la escuela. Muchos lo sabíamos, pero yo creo que de alguna manera en muy pocos días de confinamiento nos dimos cuenta rápidamente todas y todos de lo importante que es ir y estar en la escuela. Y también estas semanas que llevamos nos están ayudando de alguna manera a visibilizar alguna de esas costuras rotas que la escuela también tiene, alguna de esas incoherencias que la escuela como sistema, pero también la escuela como relación muchas veces tiene o provoca en las personas, en los estudiantes, en los alumnos. Pues de todo esto un poco es de lo que queremos hablar, y yo quería empezar lanzándoos a los 3 una primera pregunta que lo abarca todo, entonces dejar algo para después, pero quería preguntaros de lo que pensáis, de lo que hacéis, de lo que sentís, de vuestra experiencia, de vuestro trabajo, de vuestra infancia, de vuestras infancias, de vuestros niños, ¿no? ¿Qué es para vosotros la escuela, ¿no? Yo creo que esta situación en la que estamos, y cito a un amigo común de muchos, que es Jorge La Rosa, nos pone en la tesitura no de inventar una escuela, sino de repensar una vez más qué es la escuela. Y yo os pregunto a vosotros, ¿qué es para cada uno de vosotras y de vosotros? ¿Qué es la escuela? ¿Qué hace la escuela? ¿Cómo se hace escuela? ¿Quién hace escuela? Bueno, es una pregunta grande, vamos a estar dando vueltas a esto, que es el sentido de la escuela. Pero, no sé, Inés, por empezar contigo, ¿qué es la escuela para ti en esta idea de La Rosa, ¿no? No reinventemos la escuela, pero repensemos la escuela, y ahora es una oportunidad, en este sentido, desde luego, clarísima para repensar qué es la escuela para ti. Yo creo que la escuela, bueno, por un lado uno podría decir lo que no es, pero de eso también podemos hablar más. Trataba de pensar, de ir como un poco al corazón, ¿no? De qué es la escuela. Y yo además tengo esta formación de historiadora de la educación, y me acordaba estos días de algunas fotos que vi, por ejemplo, una escuela, una foto de un aula preciosa en Bélgica, en 1904, el borde del mar, ¿no? En la orilla del mar, y bueno, todos los
los bancos, ¿no? La maestra, los niños de uniforme mirando hacia adelante. Bueno, esa es también una escuela, ¿no? Y la escuela para mí entonces, primero es un espacio-tiempo, no necesariamente donde dice edificio, escuela, sino puede ser abajo de un árbol, puede ser ese momento que se encuentra mientras se hace la cosecha, la siembra, de juntarse a pensar algunas cosas, pero entonces es un espacio-tiempo que se organiza en torno a una actividad, ¿no? A una actividad que tiene que ver con una conversación intergeneracional, y ahí también voy pensando quiénes, no quiere decir necesariamente adultos y niños, ¿no? Quiere decir que hay generaciones presentes. Para mí a veces las generaciones están presentes con los libros, ¿no? No digo, vienen a través de objetos, están las voces de otros aunque no estén físicamente, ¿no? Entonces un espacio-tiempo que para producir una conversación intergeneracional, para producir un encuentro en torno a ciertas actividades que podemos llamarlas estudio, ¿no? Que podemos llamarlas, bueno, un trabajo con el conocimiento más específico, ¿no? Esto es algo que yo vengo también trabajando bastante con los medios digitales y con los medios en general, por supuesto en la televisión, en el cine, en las plataformas digitales se aprenden muchas cosas. ¿Qué tiene de específico lo que se aprende en la escuela? Y para mí tiene que ver con ese poner a disposición y poder apropiarse de lenguajes más específicos, de referencias culturales, ¿no? de experiencias de la cultura que de nuevo tienen que ver con una conversación intergeneracional. Y última característica, que esta es una idea que tomo de un español, Benjamín Sufriaure, y David Hamilton, un historiador inglés, y ellos dicen, bueno, la escolarización es una forma ellos dicen de eliminar, yo diría de atenuar la fragilidad humana, ¿no? Una idea de que somos frágiles, y esto lo estamos viendo muy claramente ahora, y la escolarización tiene que ver con distribuir ciertos conocimientos para que cada generación no tenga que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí también hay algo ahí muy valioso y que hay que pensar generosamente en los que aún no han nacido, ¿no? Y la escuela es esa conversación con los que aún no han nacido para prepararlos, ¿no? Para ayudarlos a vivir en este mundo mejor, ¿no? Esa última, gracias Inés, esa última cita, esa última reflexión que hacías, nos recuerda un poquito esto otro de Hannah Arendt, ¿no? Que tantas veces repetimos, ¿no? Asumir la responsabilidad por el mundo, ¿no? Cuánto amamos el mundo para mantenerlo, y cuánto amamos a nuestros hijos para darles algo, ¿no? Y que no empiecen de cero siempre, y que no sean solo nuestros hijos, sino que sean también los hijos de un mundo que tienen que salvar, ¿no? Esto me recuerda mucho. Sofía, para ti, ¿qué es la escuela, ¿no? ¿Qué ha supuesto también? ¿Qué crees que es para tus chicos, tus chicas? Pues mi concepto va a continuación o ligado con el que ha dicho Inés. Para mí la escuela es como el hogar, es un hogar, en el sentido amplio de la palabra. El hogar de los aprendizajes escolares, de aprendizajes compartidos, es un lugar creado y cuidado por todos los que habitamos en él. Y hay una responsabilidad de crianza hacia él. El concepto de crianza como una crianza respetuosa, de buscar el equilibrio que nos permita cubrir las necesidades y que aúne el bienestar de la convivencia. Y cuando hablamos de crianza, nos vienen siempre dos términos, que es el de vínculo afectivo y el de apego emocional. Entonces, ese concepto de crianza respetuosa de todos los que vivimos, habitamos, creamos, la escuela, somos los que, gracias a todo eso, tiene que desembocar en un desarrollo de las plenas capacidades de los que estamos dentro. ¿Para qué? Pues precisamente para cambiar la sociedad en la que estamos. Entonces a mí me encanta pensar en el concepto de escuela como concepto de hogar, de crianza, de apego y de vínculo afectivo entre nosotros para mejorar todos juntos. Precioso, Sofía, muchísimas gracias, ¿no? Daniel, ¿qué es para ti qué es la escuela? Bueno, comparto de distintas maneras y en distintos registros, lecturas y modos de pensar con Inés y con Sofía. Con Inés más por el lado de los libros y de las lecturas compartidas, por el lado de Sofía porque también vengo de la educación infantil. Pensaba que la escuela, por supuesto, que es el espacio en el que el mundo se conserva, pero también en el que se renueva. Y en esta cita de Arendt que vos referías,
creo que también se la puede leer en clave de otra cosa que hace la escuela, que es cuidar, y que tal vez es una de las que se encuentra un poco desdibujada y amenazada en el confinamiento, ¿no? Porque es más fácil transmitir que cuidar desde la computadora. Y cuidar también en esa doble tesitura que sugiere la idea de Hannah Arendt, ¿no? Cuidar a los chicos del mundo porque el mundo es peligroso, pero cuidar al mundo también porque educar a las nuevas generaciones es también un gesto de cuidado hacia el mundo, ¿no? Porque si los largamos al mundo sin educarlos, digamos que lo rompen, el mundo también es frágil. Pensaba además que vos habías dicho que leer y escuchar son gestos propiamente escolares. Me gustaría pensar esta idea de escuela desde estas ideas, de leer, de mirar tal vez y de escuchar, ¿no? La escuela como el lugar en el cual uno ejercita cierta forma de mirar y de escuchar el mundo, porque uno en la escuela ejercita los ojos y los oídos, y esta idea de atención que está presente en la discusión pedagógica amorosa hacia la escuela que caracteriza a estos años, tiene que ver también con aprender a mirar y escuchar, pero no entendido como una capacidad individual, sino a compartir ojos, a compartir oídos, a mirar con otros ojos que no son los ojos con los que uno mira habitualmente las cosas, y a escuchar otras cosas que no son las cosas que estamos acostumbrados a escuchar. La escuela habilita otras miradas que no son las miradas cotidianas, y también habilita tal vez, y esto es importante, una forma de hablar, una forma de ejercer la voz, no solo la mirada y la escucha, sino también la voz. Me gusta la imagen del balbuceo, ¿no? Balbucear una lengua, balbucear significa poner en la propia voz algo que uno todavía no domina, pero que uno lúdicamente juega a estar en esa posición. Entonces, cuando los chicos en la escuela estudian matemática, balbucean la matemática, y cuando estudian historia, balbucean la historia, y se asoman al mundo a través de estas formas de mirar, de escuchar, y a través de estos balbuceos. Esto de asomarse al mundo, además, que es una metáfora del estudio, también retomando lo que decía Inés, creo que en el aula es posible y es saludable hacerlo, porque el aula cumple con la característica de ser al mismo tiempo un lugar íntimo y un lugar público. Que cuando estamos en un aula hay cierta sensación de intimidad, de conversación, etcétera, pero el aula también es un lugar muy observado y es un lugar muy discutido y diseñado con criterios muy públicos. Entonces es un lugar que favorece ciertos modos de encuentro con uno mismo y con los cercanos, pero también con el mundo, con aquello alrededor que se pone a discutir y a estudiar, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en las escrituras dentro del aula. Ahora que estamos pensando estas cuestiones, en el grupo de trabajo al que pertenezco, que la escritura escolar es una escritura en la cual el alumno se encuentra con su propio pensamiento y se encuentra... A mí me gusta la imagen de alguien que está escribiendo y lo interrumpen y dice, espera que estoy escribiendo, ¿no? Escribir es una forma de encontrarse con uno mismo muy particular. En la cual, digamos, uno plasma, hay cosas que no se pueden pensar si no se escriben, ¿no? Y la escuela hace que los chicos escriban cosas, y no son cosas que vienen a ser escritas por primera vez, ni grandes descubrimientos, sino que, insisto, son formas de balbucear, de mirar, de escuchar, ¿no es cierto? Y a su vez lo que se escribe, pues viene de otro lado, trasciende las paredes de la escuela, nos atraviesa con la sonoridad de estas lenguas, de estas lógicas, de estas formas de pensar específicos que también mencionaba Inés, ¿no? Bueno, este podría ser una primera aproximación a una idea de escuela. Bueno, me encanta escucharos a los tres, la verdad es que me disparáis, ¿no? un montón de... Me gustaría poder interrumpiros casi para poder, ¿no? Y que nos pudiéramos interrumpir más. Este medio también tiene sus dificultades, pero me gusta mucho esta idea del hogar que decía Sofía, pero de un hogar que al mismo tiempo, como decía Daniel, es un hogar íntimo, pero público, es un hogar común, es un lugar donde... También, como decía Inés, construimos, ¿no? Construimos lo común entre todos, donde ponemos a disposición una manera de mirar. También aprendemos a balbucear, ¿no? Como dice Daniel. Y tú, Daniel, hace poco escribías
que te llamaba un poco la atención, que en esta especie de, incluso que te resultaba conmovedor, era la palabra, el verbo que utilizabas, ¿no? Que en esta especie de virtualización forzosa en la que nos hemos visto obligados todas y todos a vivir, a trabajar, a hacer escuela, unas conclusiones primeras que estábamos viendo no tenía que ver tanto con lo tecnológico o con el futuro tecnológico que algunos imaginaban, como con la necesidad de recuperar, claro, lo que nos está faltando ahora, ¿no? El encuentro humano, los gestos colectivos, el cuidado, ¿no? Como decía Sofía, el contacto, la palabra, ¿no? Tú te conmovía un poco que si algo nos estaba pasando en esta especie de futuro acelerado, es que nos faltaba el cuidado, como decía Sofía, ¿no? la palabra, los gestos. Y esto me interesa también un poco que nos estaba costando como esta función que tiene la escuela tan importante de ayudarnos a vivir juntos, ¿no? De balbucear juntos el vivir, el convivir juntos. Entonces, bueno, a los tres os dejo un poco la pregunta. Efectivamente, me preocupaba esta reflexión tuya porque yo sé que el proyecto de escuela de Sofía es una escuela efectivamente que antepone los cuidados, las personas, los afectos por delante. Yo sé que, ¿no? que los tres estáis muy preocupados por esto y quería también un poco que ahondáramos en esta idea de la escuela como un lugar de afectos donde la crianza, los cuidados son importantes. La escuela en general, porque ya estaba viendo algún comentario, ¿no? Que bueno, parecía que estábamos hablando de la escuela de jardín o de la escuela infantil, pero los cuidados los necesitamos constantemente, ¿no? Constantemente. Desde luego, en la escolaridad obligatoria no hay un momento en el que no necesitemos estar cuidando a nuestros estudiantes. Que, Sofía, no sé, que te dejo a ti también la primera para ahondar en esta idea un poco del cuidado, ¿no? De eso que da la escuela y si somos capaces de darlo en otras circunstancias. ¿Por qué siempre asociamos el cuidado y la crianza a los niños más pequeños? Es que es una pregunta que siempre me hago. Es cierto que yo soy maestra de infantil, pero es cierto que quien más lo necesita son los niños y las niñas que van creciendo. Esa parte que parece que ya debemos de dejar de hacer porque vamos creciendo, es una parte que también es muy importante cuidar. De hecho, es que nos desarrolla como personas. La personalidad de los adolescentes se va generando conforme tenemos esas relaciones con los demás. Y ya, además de esas relaciones con los demás, como decía Daniel, esa interacción con los diferentes lenguajes es la forma en la que luego, cuando tú terminas de crecer, te desarrollas y te desenvuelves mejor en la sociedad en la que vives. El escribir, el leer, todo eso te conlleva unos sentimientos, unas emociones que si son desarrolladas de buena manera cuando son pequeños y cuando van creciendo, luego van a desembocar en mejores ciudadanos, en una sociedad en la que realmente vemos que las dificultades están en ese control de emociones y en ese cuidar esos aspectos personales que están también muy relacionados con todos los conocimientos y todo lo que aprendemos dentro de la escuela. No tiene que estar asociado a los niños pequeños. Debe de ser algo cuidado y que se debe desarrollar conforme se va desarrollando también nuestra edad y nuestra personalidad como futuros ciudadanos de nuestra sociedad. Gracias, Sofía. Inés, ¿qué...? Bueno, hay varias ideas, pero quizás dos, ¿no? Una es, nosotros tuvimos aquí una conversación el lunes con estudiantes y colegas del DIE de México y discutíamos, cómo pensar en este contexto otras economías del cuidado, ¿no? Cómo pensar, en esto que nos ha pasado en la pandemia, cómo salimos de esto, si podemos dejar de hacer ciertas cosas que hacíamos, si podemos cambiar, y discutíamos, una economía, y por economía quiero decir una forma de vida, ¿no? Que está muy orientada quizás a la productividad y menos al cuidado. Y entonces en el cuidado poníamos también, lo que es para México un problema muy urgente, que es la cuestión de la violencia, ¿no? Cómo frenar los niveles de violencia, cómo trabajar más la cuestión del cambio climático, la cuestión de la salud. Y yo pondría también en estas economías del cuidado repensar la educación.
que en nuestro caso también está orientado muchas veces a la productividad, ¿no? Bueno, produzcamos buenos resultados, ¿no? Mejores test para los investigadores, más productividad, más publicaciones, ¿no? Sin pensar en otro tipo de cosas. Entonces, este es un marco para mí importante, ¿no? Del cuidado no es simplemente cuidamos a los más pequeños, como bien decía Sofía, va mucho más allá de eso, va a un cuidado de la vida, un cuidado del común, ¿no? Que me parece que hay que poner, ojalá que esta crisis nos sirva para repensar algo de eso. Y la segunda cuestión es un debate más pedagógico de cuidar, transmitir. Bueno, Daniel esto lo conoce bien, en Argentina esto se formuló en la crisis del 2001 como educar o transmitir versus contener, ¿no? Y creo que vuelve a aparecer aquí. Ayer estuve en una conversación con maestros aquí en México y también aparecía esto, y un poco me preocupó el modo en que apareció, porque decían, bueno, en este momento enseñar conocimientos es muy difícil, tenemos que centrarnos en las habilidades socioemocionales y por lo tanto más en otro tipo de cosas. Y yo comparto absolutamente que la salud mental, que la cuestión afectiva es muy importante, pero para mí no está desligado del conocimiento, ¿no? Y que, bueno, uno es un ser que conoce afectivamente, lo intelectual y lo afectivo siempre están tejidos. Y para mí en ese sentido, bueno, transmitir es cuidar, ¿no? Y si uno vuelve a esta idea de, bueno, una forma de atenuar la fragilidad humana es un acto básico de cuidado, transmitir. No transmitir como te impongo, no transmitir unilinealmente, ¿no? Sino, bueno, una construcción cultural, una co-construcción, como lo querramos llamar, que tiene que ver con escuchar, con hacerle lugar al otro, a la otra, este balbuceo, una imagen muy linda que, bueno, darles el espacio para balbucear, ¿no? Y no castigar el balbuceo, ¿no? Y no tratar de que ya mismo sea productivo. Desde el primer grado tienes que saber decir las cosas bien. No, déjenme equivocarme, déjenme ensayar, déjenme experimentar, déjenme aprender, ¿no? Entonces creo que todo esto es la escuela como una institución de cuidado, y para mí sí, sin duda la cuestión del cuidado está muy central en este momento, ¿no? Político-económico de nuestras sociedades, y que bueno, ojalá que sea, ¿no? un llamado de atención y que pongamos el freno de emergencia, ¿no? Como también esa imagen me gusta mucho de Benjamin, que decía, bueno, Walter Benjamin, las revoluciones, y esto no es una revolución, pero en algunas cosas se parece, no son una aceleración, sino quizás es poner un freno de emergencia. Ojalá que actúe de freno de emergencia para algunas cosas. Muy bien, gracias, Inés. Daniel, a ti esto del... que sé que te preocupa, ¿no? que has reflexionado sobre los afectos en la escuela, sobre el cuidado también, ¿no? ¿Qué consideración te hace? Yo creo que en estos momentos, como decía Inés, estamos, ¿no? Poniendo mucho encima de la mesa ese tema por distintas razones, no siempre son razones estrictamente escolares, pero retoma, ¿no? Como algo que aflora y que es uno de los sentidos probablemente de lo escolar. Bueno, ¿me escuchan bien? Por un Perfecto. momento sentí que se me iba la conexión. Bueno, me gusta, Inés, esto que decías, como cambiando una palabrita en la afirmación, transmitir o cuidar, transmitir es cuidar, ¿no? Como cambiando una palabra, se puede jugar con el sentido diferente del encuentro entre esas dos palabras, que en el nivel inicial además se traducen en esta falsa dicotomía entre lo pedagógico y lo asistencial, como se dice, y que da lugar a discusiones de lo más esotéricas a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando se cambian los pañales de los bebés y se dice que para que eso sea específicamente pedagógico, bueno, hay que colgar un cuadro de Miró en el cambiador o cantar la canción de las partes del cuerpo, y en esa didactización del cuidado creo que se banaliza la idea de que transmitir o cuidar, transmitir es cuidar, que tampoco el cuidado se expresa solo en la transmisión. A mí me gustan, por ejemplo, 2 o 3 referencias sencillas. En los escritos pedagógicos de Kant, la idea de cuidado aparece como un tercer elemento que define lo educativo. Él dice que la educación es instrucción, es decir, es ponerle al ser humano lo que le falta, lo que no tiene, cultivar sus facultades, que educar también es disciplinar, que sería un poco lo contrario, sacarle lo que le sobra, ¿no? Sacarle la animalidad para dar lugar a las leyes y a la razón. Y la tercera cuestión es la del cuidado, que tiene que ver con ciertas precauciones para que los niños no hagan un uso perjudicial de sus fuerzas. Pero entonces el cuidado es aquel lugar en el que educar no consiste en ponerle a la persona lo que le falta ni en sacarle lo que le sobra. Es una actitud de profundo respeto, por supuesto, es más tiene más que ver con la conservación que con la renovación, pero
cuidar a alguien es pensar en alguien, y la escuela piensa en los chicos. Y etimológicamente, ese cogito ergo sum, esa misma palabra que deviene en la palabra pensar, en su etimología deviene también en la palabra cuidar, que tiene que ver con prestarle a alguien atención. Si nos fijamos en la escuela como un lugar de gimnasia de la atención, como dice Jorge, o este énfasis sobre la palabra atención que viene teniendo la pedagogía, piensa en la atención del estudiante hacia el mundo, pero el cuidado es la atención del profesor hacia el estudiante. Digamos, de alguna manera forma parte, creo, de la misma dinámica y puede entrar dentro del mismo interés. Incluso si queremos meternos en esta oposición entre transmitir y cuidar, podríamos pensar que en la escuela se enseña la regla de 3, pero también se enseña a qué temer, ante qué conmoverse, de qué hay que cuidarse, ante qué cosas hay que indignarse, y que ese tipo de experiencias de aprendizaje en la escuela tienen más lugar en la sintonía del cuidado que en la sintonía del trabajo sobre los contenidos, ¿no? También es cierto que el mundo escolar es un mundo que muchas veces ha sido cuestionado, señalado como un mundo que intelectualiza, que le presta mucha atención al cerebro y poca atención a los afectos, a las emociones, etcétera, y que hay toda una corriente de revitalizar el mundo afectivo, pero que no es una corriente homogénea, y que creo que la palabra cuidado representa un lugar muy interesante para pensar esto, y que se diferencia claramente de toda la línea de la educación emocional, que junto con las neurociencias, etcétera, constituyen de alguna manera, por lo menos en algunas de sus versiones más difundidas y más comercializadas, en toda una literatura de aeropuerto, como la llamaba alguien por ahí, que banaliza un poco esta preocupación respecto de la falta de lugar de lo afectivo y de lo vincular en las aulas, ¿no? Bueno, hay mucho para decir sobre eso, pero creo que algunas ideas para sumar a lo que dijeron antes Sofía e Inés. Estupendo. Yo sigo un poco ahí, vamos a seguir en esta línea. Yo creo que los tres habéis dicho casi de esta manera que la escuela nos da un tiempo y un espacio. Lo ha dicho desde luego Inés, nada más empezar. La escuela como un lugar que nos da un tiempo y un espacio específico, como un lugar que nos posibilita construir un tiempo y un espacio para dedicarnos a lo común. Me interesa especialmente esta idea que también decía ahora Sofía y que decía Daniel, de construir lo común, eso, lo público, lo que es de todos y no es de nadie, ¿no? Es decir, separada de alguna manera en este debate también a veces entre lo instrumental y lo que no es instrumental, ¿no? Pero la escuela como ese lugar donde construir lo común. Philippe Mérieux, ¿no?, que es este pedagogo francés que tanto nos gusta a muchas y a muchos, decía que lo importante, ¿no?, lo importante que es hacer aula para hacer escuela, ¿no? Reciente en un artículo que escribía hace apenas una semana o dos, y la importancia de la escuela como ese lugar donde se constituye un espacio-tiempo colectivo. Entonces mi pregunta es decir, donde no solo importa lo individual, donde no solo desarrollamos. El sentido de la escuela no sería solo desarrollar las capacidades, las habilidades, las personas individuales, sino también el espacio donde podemos construir lo que es de todos, lo común, lo colectivo, ¿no? Lo público en el sentido amplísimo de la palabra. Entonces ahora yo también os lanzo la pregunta a los tres en esta situación en la que estamos ahora, en la que no sabremos cómo estaremos en los próximos meses, semanas, quizá años, ¿no? O viéndolo de otra manera, si estoy pensando en el sentido de la escuela, ¿hasta qué punto es posible construir lo común cuando no estamos juntos? Cuando esa coreografía de los cuerpos que decía Inés hace poco sucede a distancia. ¿Cómo podemos construir lo común? Y esto me interesa muchísimo desde la mirada de Sofía, ¿no?, que tiene un proyecto, ¿no?, en marcha, ¿no?, centrado en eso, y la vuestra es de Daniel, Inés. Y ahora, por cambiar un poco el orden, pues Daniel, si te parece, empezamos por ti. ¿Cómo podemos construir lo común, lo colectivo, lo que no es de todo, lo que no es de nadie y es de todos, y desde cuando no podemos estar juntos, cuando los cuerpos no se tocan, ¿no? Bueno, yo creo que el carácter de la escuela de construcción de lo común también se expresa en esa
en esa palabra tan polisémica que es la de lo obligatorio, ¿no? La escuela es obligatoria, y eso, bueno, es una palabra que a nivel de los encuentros es una palabra incómoda porque a nadie le gusta sentir que obliga a otra persona a hacer algo, ¿no? En su lectura literal, didáctica, es incómoda, pero desde el punto de vista político es una palabra progresista. Hace poco hacíamos el ejercicio con estudiantes y colegas de ver qué otras cosas en el mundo son obligatorias porque pertenecen al mundo de lo común, y apareció el voto obligatorio, elegir autoridades, y aparecieron las vacunas como obligatorias, y que también son actividades siempre presenciales, ¿no? En las que uno va y pone el cuerpo. Uno no podría ponerse una vacuna desde la casa, ¿no? Creo que el carácter transitorio de esta cuarentena, de esta circunstancia, el carácter excepcional, hace que podamos estirar un poquito el sentido de lo que sucedió antes y de lo que va a volver a suceder. Pienso en estos docentes, no sé, la semana pasada presentábamos un libro de Jorge La Rosa, el profesor artesano, en el que él decía algo muy bonito, decía, la escuela extiende el mundo hacia el futuro y lo extiende hacia el pasado. Es una de las operaciones de la escuela, es esa, de poner cosas sobre la mesa, pero hacerlas interesantes en sus raíces y en sus devenires. Entonces pensaba que, tergiversando un poquito esa idea de Jorge, podríamos decir que en este momento podemos apoyarnos en lo que ya hacíamos antes de la cuarentena, una pedagogía de la nostalgia, ¿no es cierto? Como la maestra de mi hija menor, que le manda videos y les dice, chicos, ¿se acuerdan de esta canción que cantamos juntos hace un tiempo? Ya vamos a volver a cantarla juntos, ahora les propongo que la cantemos a través de este video. Y se las canta, ¿no? Entonces, por un lado, hay algo de la excepcionalidad de este momento que nos puede ser una ayuda para poder seguir sosteniendo esta idea de la escuela como un lugar de lo común. Y después creo que hay una serie de recursos o hay una serie de gestos, se viene diciendo también, ¿no? Que el maestro define su quehacer, define su oficio a partir de una serie de gestos, y si bien algunos de esos gestos son un poco imposibles de reconstruir en la virtualidad, algunos otros pueden tratar de esbozarse, al menos, gestos que tienen que ver con volvernos buenos anfitriones de los encuentros bajo la modalidad que sucedan con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta pensar que si vamos a acercarles textos a los alumnos, es saludable que esos textos se parezcan lo más posible a cartas. El género epistolar habla de una textualidad que no es abstracta, que no es genérica, sino que es un texto situado en el tiempo y en el espacio, y que en una punta estoy yo y en la otra punta están mis estudiantes. Entonces, darle la tesitura. Me encantó, Inés, lo que vos decías en tu clase en pantuflas sobre los videos, las videocartas entre cineastas, tomarlas como modelo de que no hay una única y sola manera de hacer un video. Y creo que ahí se junta, ¿no? La carta con el video. Creo que contar historias personaliza los encuentros, creo que jugar con las escrituras. Ahora, cuando uno dice que la escuela balbucea el mundo, cuando dicen que se comunizan las cosas que se ponen en la escuela, cuando dicen Machelen y Simons que las cosas no son las cosas cuando están en la escuela, eso significa que construir el mundo de lo común no consiste solamente en una serie de procedimientos eficaces desde lo didáctico, sino en un punto de vista, ¿no es cierto? En la idea de proponer una nueva mirada, en la idea de seguir siendo anticoyuntural y mirar las cosas a través de los cristales, de las lecturas, de las películas, de las cosas que se ponen sobre la mesa en la escuela. Entonces, que creo, bueno, mantenernos dentro del ámbito de lo común sería lo contrario de derrapar hacia el lado de lo privado, de lo individual, de pensar que lo que hay que mantener es un coaching, ¿no es cierto? El coaching es más fácil de mantener a la distancia. Creo que mantenernos dentro del ámbito de lo común es también prevenirnos de resbalar en esa dirección más individualista, más mercantilizada, que es un poco también lo que decía Philippe Mérieux, ¿no? En esa cita de ese artículo que vos mencionaste, Carlos, porque creo que a continuación de eso decía algo así como que nos vemos obligados a hacer todo esto con unas herramientas que no fueron pensadas para lo común, fueron pensadas para lo individual, ¿no? Entonces hay un doble trabajo ahí. Muchas gracias, Daniel. Sofía,
¿Tú cómo ves esto? Que entiendo que es una cosa por ejemplo, de las preocupantes en estos momentos en las que vuestros chicos están siguiendo, ¿no? Digamos, las clases a distancia, no estáis juntos, no estáis construyendo de alguna manera, o es mucho más difícil, igual sí, pero es mucho más difícil construir lo colectivo, lo común, en una etapa tan importante, ¿no? Como en la que tú manejas con tus estudiantes. ¿Cómo ves tú esta idea? Pues aquí quiero introducir el sentimiento de pertenencia. Cuando tú perteneces a un grupo, tú creas y construyes lo común. Cuando individualmente somos individuos que estamos en una escuela, puede ser que esa escuela sea de una forma u otra. Pero si tú haces que el alumnado o cualquier persona a la que se le abren las puertas de esa escuela pertenezca a ese colectivo y forme parte de ese colectivo crea lo común. Es como en una familia. Si tú te consideras de tu familia, creamos lo común. Si tú te consideras parte del pueblo, cuida las partes comunes del pueblo. Ese sentimiento de pertenencia hace que se cree lo común, que se cree lo social. Entonces, a lo que decía Daniel de esa construcción de lenguaje, que yo soy también una defensora total de lo que son los lenguajes, de lo que son la construcción de una forma mejor de desenvolvernos en el ambiente. Si hemos aprendido bien esos lenguajes y hemos aprendido a comprender. El otro día, cuando empezaba el tercer trimestre, como anécdota, dijimos que para planificar lo común, porque es muy difícil estando cada uno en nuestra casa, hacer lo común, hacer escuela o estar en grupo o trabajar cooperativamente. Nosotros trabajamos por proyectos, el aprendizaje basado en proyectos y ya teníamos planificado pues más o menos originalmente cómo iban a ser los proyectos o qué proyectos iban a ser en un principio. Y variamos esa planificación para hacer un proyecto en el que cuando ha surgido esta situación hemos dicho ¿qué es lo que pasa socialmente? Socialmente, los humanos nos hemos metido dentro de las casas, que somos los que se supone que construimos lo social, y resulta que le hemos dado vida o le hemos dado libertad a lo que hay alrededor. Y eso que hay alrededor ha cambiado. Los animales, el ambiente y todo lo demás. Así que se ha planificado un proyecto en el efecto de la humanidad en ese medio ambiente, en eso social. Es decir, que dentro de las casas podemos también crear ese tipo de proyectos, modificar, transformar y repensar eso que habíamos planificado y adecuarlo a las situaciones en las que nos encontramos. Nosotros siempre en el tercer trimestre tenemos un proyecto que es de teatro. Nosotros trabajamos también todos los lenguajes, todos los tipos de textos y todos los tipos de textos de la vida a vida, como decía Miriam, los tipos de texto de la vida a vida. Entonces siempre trabajamos el tipo de texto teatro en el último trimestre. ¡Qué difícil! ¿Sabes qué difícil es el teatro? Hacerlo cada uno desde nuestra casa. Bueno, pues vamos a hacer un radioteatro. Así que vamos a hacer el teatro, pero en la radio. No va a ser físicamente, vamos a crear el texto y vamos a hacer un radioteatro. Entonces, se pueden ir planificando y variando cosas. ¿Que es muy difícil? Sí, pero a lo que me refiero es que si estamos todos a una, hacemos lo común. Si cada uno en la escuela, como más, no me gusta utilizar el término tradicional, pero como más tradicional, como más individualista, esto sería mucho más difícil. Ahora los niños de sexto se han quedado sin su viaje de estudio. Pues, ¿qué podíamos hacer? Pues para crear un lugar común hemos creado nuestro viaje de estudio virtual. Es decir, que si realmente quieres, sabes y eres creativo, puedes crear esos lugares comunes. Pero para crear esos lugares comunes, para hacer, tienes que pertenecer al grupo. Y eso crea lo social. Otra cosa es ya la brecha que hay entre lo social y lo escolar, que eso se ha visto mucho en lo que está pasando ahora. Pero
yo introduzco ese aspecto de pertenencia para crear lo común. Gracias, Sofía. Vamos a ir a Inés, déjame que te incorpore una cosa a esta reflexión sobre lo colectivo y lo común. Algo que también tú señalabas en esta clase o esta charla, este conversatorio que Daniel indicaba, que también recomiendo a todos y a todas que lo veáis, la clase en pantuflas de Inés hace un par de semanas. Y decías muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ese niño que se siente más vigilado que en el aula, ¿no? De alguna manera pensamos a veces en el aula o en la escuela como un lugar de control, de vigilancia, y de repente nos damos cuenta que las tecnologías digitales nos están vigilando mucho más. Y también decías esta idea que de alguna manera la escuela es un lugar de emancipación de la familia, ¿no? Nos separamos de la familia probablemente para construir lo común, ¿no? La persona individual, pero también lo común con los otros, con los que son como nosotros, y también de alguna manera es un espacio de emancipación para las familias que por un tiempo no están con sus hijos. Entonces, un poco incorporando esta idea que tú señalabas de la doble emancipación del niño de su familia, por un lado, y de la familia del niño, y esta idea de construir lo colectivo, ¿cómo ves la situación? ¿No? O sea, ¿qué papel desempeña en esta interacción entre la familia, el hogar, de alguna manera, lo particular del hogar y lo común, lo colectivo, ese cuidar el mundo que decía también Hannah Arendt o que decía ahora Daniel? Bueno, menuda pregunta me has planteado, pero a ver, empiezo un poquito con lo anterior y voy hacia esto. Porque tú preguntaste antes, bueno, cuando no podemos estar juntos, ¿no? ¿Cómo construir lo común? Y yo pensaba, bueno, hay modos de estar juntos, ¿no? En este contexto, y Sofía y Daniel, los dos contaron modos en que distintas maestras, distintas escuelas, maestros encuentran de estar juntos, ¿no? Y me parece que ahí es muy interesante. Y creo que también ayuda mucho a poner un poco más de orden. Una primera reacción fue empezar a distribuir tareas, ¿no? A lo loco y mucho más individualizante, pensando que la escuela es eso, es hacer, cumplir con un programa, ¿no? Hacer un montón de tareas. Y me parece que con el correr de las semanas hay más calma, más tranquilidad y se va viendo que no, que la escuela no es eso, ¿no? Y que digamos, la escuela tiene un para todos y un para cada uno, y por ahí el desafío siempre es tejer ambas cuestiones, ¿no? Y me parece que al principio fue muy el para cada uno y pensando que se resolvía distribuyendo tareas, y me parece que ahora el esfuerzo es, bueno, cómo reconstruimos algún trabajo más colectivo, ¿no? A través de proyectos. Me gustó muchísimo esto que contaba Sofía del radioteatro, ¿no? De pensar qué cambió en el planeta, ¿no? Con nuestra presencia o nuestra no presencia, ¿no? Un montón esas son maneras de pensar un común muy importante, ¿no? Y yo ahí insistía mucho en el trabajo con los maestros estos días. Bueno, traten de sostener una conversación, el aula, la clase como conversación, aunque sea asincrónica, ¿no? Aunque sea, bueno, mando un audio, y esto radioteatro, las videocartas pueden funcionar muy bien, ¿no? Bueno, mando un audio, me mandas otro, pero en ese marco vamos armando algo más colectivo, ¿no? Y yo creo que ahí también importa el guión que tenemos, ¿no? Y yo ahí creo que hay que salirse de la escuela como cumplir el programa, pero al mismo tiempo el programa algo organiza. Y el programa, yo hablo, he escrito bastante sobre el currículum, ¿no? Como un documento público en el cual se decide qué se va a transmitir a las nuevas generaciones. Bueno, a mí no me gusta esa idea del programa larguísimo, ¿no? Imposible de cubrir, y además pensado de manera burocrática, ¿no? Tengo que cubrir y cubrir, ¿no? Y no qué está pasando con los aprendizajes. Pero al mismo tiempo me parece que hay que tratar de sostener algún guión colectivo, y me gusta mucho esto que están haciendo en el Centro de Sofía, porque habla de ese guión colectivo, de que, bueno, no es cumplir el programa a como de lugar, sino es pensar, bueno, qué de lo que queríamos enseñar sostenemos en este contexto, ¿no? Y ahí creo que entra también el vínculo con las familias, ¿no? Me parece que pueden ser momentos también mucho más de construcción desde las familias, ¿no? de un trabajo compartido. Esto también se está trabajando mucho en América Latina, en Argentina, en México. Bueno, cómo involucrar a las familias, incluso a las familias
que tienen pocos recursos, bueno, cómo preparo materiales y cómo las ayudo a las mamás, a los papás, a los hermanos más grandes, a que asuman, ¿no?, un rol también ahí importante, en vez de plantearlo como vigilancia, ¿no?, o vigilancia mutua. ¿Qué hacen los maestros? ¿Qué hacen los padres? ¿No? Los padres no cumplen, los maestros no cumplen. No, bueno, a ver, cómo entre todos sostenemos ese trabajo que es, y tú mencionabas algo de la emancipación, me parece central, ¿no?, que es que las nuevas generaciones vayan adquiriendo mayor autonomía intelectual y afectiva. Para mí ese es el gran objetivo de la escuela, ¿no?, el logro de una mayor autonomía intelectual y afectiva. Bueno, ¿y cómo se puede hacer eso desde casa cuando es difícil tener autonomía? Bueno, creo que ahí el desafío pedagógico es muy importante, ¿no? ¿Qué actividades propongo para que tengan un espacio propio, para que encuentren alguna voz propia, su propio balbuceo? Retomo ahí lo de Daniel, ¿no? Muchas gracias. Avanzamos un poquito más y es verdad que en muy poco tiempo, en apenas unos días, nos dimos cuenta de otra cosa, no solo de lo importante o vinculado a esa importancia que tienen las escuelas en nuestras vidas, nos dimos cuenta también del problema de la desigualdad. La desigualdad, digamos que no es que nos diésemos cuenta, todos sabemos que además vivimos en sociedades muy desiguales, todos y todas, lo relevante que es la desigualdad social, capital cultural, económica, tecnológica ahora, evidentemente, en el desenvolvimiento de los chicos en las escuelas. Entonces, por un lado, nos dimos cuenta que el papel fundamental que juega lo escolar, al menos en su presencialidad, pero en general, uno de los sentidos de la escuela sería tratar de aminorar esas desigualdades que los sociólogos llevan años diciéndonos que no somos capaces de aminorar. Cuando nos hemos salido de las escuelas, de los lugares, esas desigualdades estamos sintiendo o estamos temerosos de que se están disparando. Es decir, que efectivamente, aunque la escuela la podemos acusar de no poder revertir desigualdades, sí es un gran factor de reversión de desigualdades. Y trata de luchar con desigualdades que no son propiamente educativas, que son sociales y económicas. Pero por otro lado, y esto también es un poco o sea, que hay una primera idea que es el papel fundamental de la escuela tratando de acortar desigualdades que se disparan cuando no está presente, cuando no está en su sentido más integral. Pero también me interesa mucho que reflexionemos los tres juntos sobre otra idea vinculada. Hablamos del sentido de la escuela, pero la escuela para muchos perdió el sentido hace tiempo. Hay muchos jóvenes, no tanto niños, pero hay muchos jóvenes o niños ya de 10, 11 años que de alguna manera no terminan de encontrar el sentido de la escuela. No somos capaces de ofrecerles sentidos para ellos no somos capaces de que sientan esa necesidad de construir lo común, de amar el mundo. Lo que les ponemos encima de la mesa en términos también de Rancière y de Michelin, lo que les ponemos, ¿no?, encima de la mesa no es un plato de su, ¿no? Y con esto no quiero decir que tengamos que hacer lo que ellos, ¿no?, pero es un tema importante, ¿no? ¿Qué pasa con el sentido de la escuela para aquellos que para los que ahora mismo no tiene sentido? Y en ese sentido, valga la redundancia, la escuela también estaría ahondando en esas desigualdades, estaría provocando unas desigualdades propias, es así, puramente educativas, la de alguna manera excluir del aprendizaje, excluir del estudio, excluir del amor por el mundo a muchos jóvenes, ¿no? Bueno, que ese es un tema tremendo, lo estamos viendo ahora desde otra perspectiva, pero creo que también es importante ponerlo encima de la mesa. Daniel. Bueno, me da la sensación de que va a haber un enorme consenso en que las desigualdades que la escuela hace visibles y aquellas desigualdades que la escuela no logra revertir, pero tal vez sí atenuar, ¿no? Si decimos que la escuela es el lugar de lo común, eso también es una especie de manifiesto opuesto a la desigualdad. Por supuesto, yo creo que desde que venimos leyendo la nueva sociología de la educación y las teorías reproductivistas y a Bourdieu y todo eso, la idea de que la escuela reproduce las desigualdades sociales porque legitima la postura de la clase dominante, etcétera, bueno, es una idea muy productiva y que nos ha dado muchísimo para pensar en mucho tiempo. Entonces no quisiera detenerme ahí porque de eso ya hemos hablado mucho y ya sabemos que sirve y que vale la pena pensarlo desde ese punto de vista, pero sí me gustaría pensar en general en la idea de la escuela como un lugar puesto en cuestión.
Es decir, muchos están viendo también en esta coyuntura, en esta excepcionalidad, la ocasión para ver confirmadas ciertas críticas hacia la escuela, me parece, como diciendo, bueno, ahora ya podemos ver que los maestros estaban de más, ahora ya podemos ver todo el tiempo que perdimos en no virtualizarnos antes, ahora ya, y hay una especie de elogio acrítico de las nuevas tecnologías. Algo de eso vos mencionabas, Inés, también en tu clase en pantuflas, de una manera muy, muy nítida y muy inteligente. Pero pensaba que en las críticas hacia la escuela, vivimos una época en las cuales hay una cierta indiferenciación entre las críticas que se pueden emparentar con las pedagogías críticas y con el escolanovismo, por ejemplo, la vieja escuela nueva, valga el oxímoron, digamos, que son críticas libertarias. Pero no es lo mismo criticar al maestro diciendo el maestro es un dictador que somete a los alumnos y no los deja hablar, que criticar al maestro porque es un vago que tiene que actualizarse y porque hace paro, y entonces decir que tiene que ser más emprendedor, más creativo y más tecnológico. Y no es lo mismo mirar al alumno y preocuparse porque el alumno esté oprimido que mirar al alumno y preocuparse porque se aburre en la escuela y que hay que pensarlo más como un cliente al que hay que mantener satisfecho o como, ¿no? O como un espectador al que hay que mantener entretenido, y entonces medir a través de las tomografías y las resonancias magnéticas cuánto su cerebro es capaz de atender. Y no es lo mismo criticar a los contenidos escolares porque son enciclopédicos, porque están encerrados rígidamente en las materias escolares, que cuestionar a la escuela porque enseña cosas que no sirven, que son inútiles, que no sirven que no son las competencias que el mercado demanda, ¿no es cierto? Entonces creo que las críticas hacia la escuela, puntualmente las que tienen que ver con la escuela como un lugar que no logra compensar las desigualdades, en este contexto pueden verse igual que las otras, o bien confirmadas o bien refutadas, ¿no? Porque sin escuela nos damos cuenta de que las desigualdades pasan por la brecha tecnológica, pero no solo, sino que la brecha tecnológica nos impide llegar con nuestros materiales, nuestras propuestas y nuestros gestos a algunos alumnos que no tienen la posibilidad de hacer, por ejemplo, una clase sincrónica con un dispositivo como este, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo esa sensación de impotencia que nos agarra cuando no podemos brindar ese gesto de contención, ese gesto de cuidado, nos está diciendo que ese gesto de contención y cuidado que la escuela sí da cotidianamente en la presencia, tiene un efecto enorme, es imprescindible, es necesario, abre puertas, ¿no es cierto?, que realmente produce un efecto. Creo que vamos a salir de esta cuarentena con una valoración más profunda de algunas cuestiones esenciales de la escuela. Creo que es más las cosas buenas que nos muestra de la escuela que las cosas malas, y también en relación al modo en que la escuela reparte, distribuye y brinda oportunidades. Gracias, Daniel. Sofía, tú... Sí. Has preguntado esta idea. Sí. Intento buscar las palabras en cómo decir lo que quiero decir. Yo soy más de escribir, me salen más, pienso mejor la idea escribiéndolas que de pronto diciéndolas. Y por eso siempre apunto cosas. Voy a remitirme a los conceptos de Inés en el tiempo y en el espacio. La escuela están en un tiempo determinado y en un espacio determinado, en un desarrollo social determinado, en un siglo en el que estamos, en el siglo XXI, y en un desarrollo de escuela que es asincrónico a el desarrollo social. Entonces, esa grieta que se produce o esa sincronía entre el desarrollo social y el desarrollo escolar es lo que creo que hace que estos chicos y chicas no vean la utilidad de lo que aprenden en la escuela con lo que realmente necesitan para desenvolverse en su medio, en lo social. Y yo tengo tres hijos adolescentes, 2 hijos y una hija adolescente, y les pasa esto. Les pasa que no ven la relación entre uno y otro. Lo que sí podríamos hacer es replantearnos el cómo estamos haciendo, repensar cómo estamos haciendo las cosas, para que ese currículum que es
tan importante, Inés, porque yo pienso que todo lo que estamos hablando, sin un currículum y sin una parte, esa parte teórica en la que fundamentar todo lo que estamos haciendo, se queda todo vacío. Entonces, ese currículum es esencial. El orden del currículum es el que yo modificaría, pero lo podemos modificar dentro del aula, en cómo plantear las situaciones educativas. Si las situaciones educativas las planteamos en un contexto que es en el que ellos viven fuera, pero un poco dentro del colegio, y en tiempos en los que ellos viven fuera de los centros, en tiempos que creemos dentro de la escuela, porque sin un tiempo y un espacio no se crean aprendizajes. Si realmente somos capaces de esa parte social, esos tiempos y esos espacios, salvar con un puente esa grieta o esa sincronía, creo que esa motivación sí se va a generar en los jóvenes. Porque hablamos de enseñar y aprender a escribir, y hablamos de martirizar a los niños con las letras A, E, I, O, U. Cuando, si le quitamos todo lo que envuelve a esa letra, le quitamos el sentido, y lo que envuelve a esa letra es el contexto de la palabra, el contexto de la frase o el contexto del propio texto. Gracias, Sofía. Entonces, si le quitas todo eso, pierden el sentido. Y yo creo que eso es lo que le pasa a la juventud, a todos estos niños que están poco motivados, que no ven ese sentido y ese contexto que le va a ayudar para desenvolverse mejor en sus situaciones cotidianas. Gracias. Llevamos 1 hora exacta, que es el tiempo que nos habíamos dado aproximadamente para esta conversación sobre el sentido de la escuela. Tiene la palabra ahora Inés en esta idea que me interesa mucho sobre la escuela que no da sentido, ¿no? O que deja fuera a muchos de alguna manera. Y luego os haré algunas, no tanto, pero sí comentarios en voz alta de algunas de las inquietudes de las personas que nos están escuchando y que pues andan preocupados, por ejemplo, sobre los estudiantes, sobre para quién es la escuela en el fondo, ¿no? Se formula como quién son los protagonistas, pero esencialmente es para quién estamos, ¿no? En la escuela, ¿no? Y que es un poco también en el sentido que estamos haciendo esta pregunta, Inés, de el no sentido de la escuela para muchos y muchas. Mira, yo creo que hay, y me gustó las cosas que dijeron Daniel y Sofía respecto a traer también una historia más vieja, ¿no? De para quién es la escuela, ¿no? Porque hay una idea, bueno, la escuela es para los niños, la escuela es para los adultos. Yo creo que la escuela es para ese encuentro. Me parece que, por supuesto, tiene que ser para las nuevas generaciones, y creo que la pérdida de sentido muchas veces es que muchos jóvenes, muchos niños, muchas niñas no sienten que no es para ellos, y tienen razón, ¿no? En muchos sentidos, cuando hay esta idea más de cumplimiento burocrático, ¿no? De los programas, de que lo que importa, yo di la clase, que se arreglen, ¿no? Si no entendieron es su problema. Digo, pasa mucho esto, y en todo caso lo que esta crisis permite ver es que muchas de las clases, ¿no? Que nos enteramos ahora, ya sabíamos, pero la extensión quizás nos enteramos un poco más, de que, bueno, por eso hay mucho también, ¿no? Fracaso escolar, abandono escolar, o hay como dice un amigo argentino, Gabriel Kessler, una escolaridad de baja intensidad, ¿no? Bueno, cumplo lo que tengo que cumplir, pero la verdad es que me produjo poco, me interesó poco. Creo que esas son las cuestiones que tenemos que trabajar, y ojalá que este desafío sirva más para eso, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que sea para ellos? Y Carlos, tú también lo decías muy bien, ¿no? Bueno, no es poner en el centro su interés coyuntural inmediato y entonces armo el currículum a partir de hip hop, anime o lo que sea. Digo, puede ser que lo arme, puede ser que sea una puerta de entrada, pero no es la única conversación posible, ¿no? A mí me parece que en ese sentido, de nuevo, el currículum como un guión común permite salirse un poco de las modas y pensar en un vínculo de más largo plazo, con horizontes más largos que el inmediato, ¿no? Y a mí en ese sentido me causa bastante preocupación que tengan tanto en Estados Unidos, esto es muy visible, creo que en Europa un poco menos, en América Latina un poco menos, pero habrá que ver si nos llega, que las empresas tecnológicas tengan tanto peso en este momento, ¿no? Y que estén diciendo, bueno, entonces el algoritmo de lo que es más popular va a definir qué es lo que enseñamos, ¿no? Y cuando sabemos
que los algoritmos, son muy efímeros en cómo ponen por delante eso que es popular, ¿no? Ahí yo pensaría, los psicólogos educativos hablan de la relevancia, la significatividad, yo me desplazaría un poco más hacia estas otras palabras que usábamos de, escuchar más, atender más, cuidar más, ¿no? En ese sentido de cuidado / transmisión, no por fuera de la transmisión, ¿no? Sino, un para ellos, un para las nuevas generaciones que está pensando en un cuidado del que quizás ellos, de cosas que quizás no sean conscientes, ¿no? Yo también digo, un currículum que se base solamente en un interés inmediato y el me gusta, no me gusta, hoy me gusta, pero si no me lo hicieron conocer, nunca me va a gustar, ¿no? Entonces el me gusta, no me gusta, yo muchas veces discutía con amigas docentes, no organizan las actividades, lo que me gusta, lo que no me gusta, quizás al revés, lo que me gustaba antes y lo que me gusta ahora, problematizar un poquito el me gusta, no me gusta también para los chicos, ¿no? Para las nuevas generaciones. Y última cosa, para mí la escuela es una experiencia de la duración o una duración de la experiencia, ¿no? Y en ese sentido es importante, y vuelvo también a un comentario tuyo, Carlos, es importante una copresencia de los cuerpos. Yo creo que hay cosas que podemos pasar a lo virtual, sin ninguna duda lo podemos hacer mucho mejor de lo que estamos haciendo ahora, pero que también pasa por una copresencia de los cuerpos, ¿no? Que es, escucharnos, atendernos, ¿no? Muchas cosas que están pasando, y en ese sentido diría, la escuela necesita de la presencialidad, y sobre todo la escuela básica, me parece a mí, necesita de la presencialidad, ¿no? Quizás son 4 días por semana y no 5, quizás son menos horas, quizás son 3 días por semana, no lo sé, ¿no? Pero me parece que hay una experiencia de la duración que no es, nos vemos una vez por mes, ¿no? Cuando tienes 7 años, eso no es una duración suficiente para que ciertas cosas se consoliden, ¿no? Para que pueda haber procesos que se apropien y para alcanzar una autonomía respecto a tu propia familia, ¿no? Y que la escuela funcione como espacio otro. Esas son algunas ideas que se me ocurrían. Daniel, una pregunta que sobre todo, veo que hay un cierto interés porque la abordemos un poco, que tiene que ver con que tú eres maestro de maestros y maestras, Inés también, Sofía también, me consta que los 3 formáis docentes, pero esa de la pregunta a ti, Daniel, un poco para esta escuela, ¿no? Que es la escuela en la que estamos, pero también que tiene sus críticas y sus costuras rotas, ¿no? ¿Qué maestros y qué maestras necesitamos? O qué tipo de, ¿no? Al menos desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué tipo de formación de maestros? ¿Qué es lo importante, por decirlo de otra manera? ¿Qué es lo que realmente es importante en la formación de los maestros y las maestras para poder elevar en hombros, ¿no? Esta escuela que estamos un poco definiendo? Uh-huh. Bueno, cómo no. Me parece que una posible respuesta a la pregunta no es necesariamente coyuntural, ¿no? No es una respuesta a la pregunta de los maestros en la pandemia, es una pregunta que creo que apunta a los maestros en general, pero en la formación de los docentes me parece que hay, por un lado, un bagaje técnico. Los profesores en los profesorados adquieren ciertas herramientas, cierto vocabulario, aprenden balbuceando primero a hablar el lenguaje de los maestros, a meterse en el cuerpo, la gestualidad del profesor. Si yo me paro frente al aula y hablo y camino frente a los estudiantes, asumo una serie de gestos corporales que no los estoy inventando yo. Ya los vi en mis maestros cuando fui alumno, los vi en las películas en las que había personajes maestros, pero yo resignifico esa gestualidad y creo que hay un gesto en cada docente particular de resignificación, de reconstrucción de la gestualidad. Creo que el docente es al mismo tiempo, y esto lo había mencionado en aquella transmisión que vos referiste al principio, son un poco arquitectos y son un poco anfitriones, y creo que necesitan ser las dos cosas. Arquitectos porque piensan en la accesibilidad que ofrecen a los alumnos, anfitriones porque piensan en la comodidad, en ser acogedores, en cuidar. Arquitectos porque planifican, porque trazan el mapa de lo que van a hacer. Anfitriones porque piensan en la tesitura de la experiencia, porque piensan más en términos territoriales que mapísticos, digamos. Arquitectos para no ser ineficaces, para no ser improvisados, para no ir con lo opuesto. Anfitriones para no ser insensibles,
para no ser indiferentes. Creo que lo que se construye desde el lugar de arquitecto también se pone en duda desde el lugar de anfitrión, mirando a los ojos, y que, o sea, una vez me había preguntado una alumna de didáctica, ¿cuál es la mejor manera de armar una secuencia didáctica? ¿No? Es decir, una sucesión de actividades enlazadas entre sí. Y conversando un poquito dijimos, el mejor criterio de secuencia didáctica es mirar a los alumnos y charlar con ellos, ¿no? Por supuesto que no lo puede planificar de antemano, ¿no? Pero hay una sensibilidad que tiene lugar en la alteridad, en el encuentro, en el construir juntos, en el acordarnos todo el tiempo de que lo que importa son las relaciones, porque es en el marco de esas relaciones en las que se construye todo lo demás, en la trascendencia de esas relaciones también. Entonces pienso que en este contexto tan difícil tenemos que sacarle punta a ambas cuestiones, ¿no? A la cuestión de nuestro costado de arquitectos, que necesitamos poder pensar muy bien cómo se nos ve, cómo se nos escucha, cómo se nos responde, cómo nos encontramos, cuáles son las piezas, los mecanismos, pero que al mismo tiempo, y esto es más difícil, pero mucho más necesario en este contexto, potenciar al infinito nuestra gestualidad de anfitriones. Gracias, Daniel. Según hablábamos hace un ratito, tanto Sofía como Inés hablabais de alguna manera del currículum, que es una palabra que cuando alguien la menciona, pues rápidamente saltan las alarmas, ¿no? de todos los que nos dedicamos a esto, y alguna expresión en el chat veía, ¿no? que nos reclamaba como más lo que hacemos siempre, que es más pedagogía y menos currículum, o hay varias preguntas que están un poco encaminadas a la idea de qué tenemos que enseñar en las escuelas, o qué hay que aprender, ¿no? qué necesitamos aprender en las escuelas, que de alguna manera estaría vinculado con este currículum. Y esto, bueno, pues os lo lanzo así cortito, porque vamos avanzando en el tiempo y no quiero tampoco demorarme muchísimo más, tanto a Sofía, que las dos habéis sido responsables de mentar al demonio currículum. ¿Qué tenemos que, desde el punto de vista, lo hemos ido diciendo todo el rato, ¿no? Yo creo cuando hablábamos de poner encima de la mesa, de abrir el mundo a los estudiantes, de ofrecerles, ¿no? la exploración de nuevas cosas, pero desde vuestro punto de vista, y también un poco pensando en estos alumnos que se nos quedan desconectados, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué tenemos que aprender? Inés, Sofía, por ejemplo, para empezar. Pues a mí lo que siempre me han dicho cuando empezaban las conferencias, y una cosa que me llamó mucho la atención, fue una frase que me dijeron nada más empezar cuando yo era maestra. Se pusieron delante mía y dijeron: el currículum es tu amigo. Pues eso, el currículum tiene que ser nuestro amigo, tiene que ser alguien que viene para ayudarnos y para ponerle pies a esa mesa o a esa silla. El cómo se traduce ese currículum en la aula es en lo que yo creo que hay que mejorar. Sobre todo, el cómo ese currículum llega al aula, el cómo, si llega al aula a través de esos maestros y maestras que se forman yendo a la universidad, cómo está propuesta esa formación en la universidad, porque nosotros somos alumnos, ¿no? Vamos a la universidad, aprendemos a ser maestros, hacemos nuestras prácticas de magisterio en los colegios, y nosotros esa parte nos la tomamos en nuestro cole muy en serio. Ellos no vienen a ayudar, ellos vienen a aprender, y hay que plantearnos y hay que planificar muy bien ese momento de aprendizaje, porque tenemos en las manos los futuros maestros que luego van a llegar al colegio. Aprueban esas oposiciones, se forman concursos, llegan, aprueban esas oposiciones, llegan a su aula, y yo lo que veo día tras otro es que repiten el comportamiento o las actitudes que ellos tuvieron como alumnos al principio, cuando ellos estaban en la escuela. Estamos tan institucionalizados que hemos pasado por un proceso enorme de formación, y nuestra primera forma de seguridad cuando nos plantamos delante del alumnado es reproducir lo que nosotros vivimos cuando éramos alumnos. Entonces, lo que hace falta es coger ese currículum, desmenuzarlo bien, vamos a ver cómo lo vamos a llevar a la práctica, y el trabajar esas pedagogías transformadoras dentro de la aula, basándonos siempre en ese currículum. Gracias, Sofía. Inés,
A ver, yo cuando digo currículum pienso más bien en el guión común, ¿no? Y no tengo dudas de que hay que mejorar mucho los documentos curriculares que tenemos. Yo hace poco hice un estudio de reformas curriculares recientes, hay algunas muy interesantes, hay otras muy poco interesantes, y entre las que a mí me gustaron más, por ejemplo, era el currículum francés, que tiene algunos dominios de conocimiento, o sea, pensando que las materias tienen que responder a ciertos dominios de conocimiento que están, pensando, por ejemplo, en las formas en que aprendemos, tienen un enfoque, lo que se llama en inglés STS, ¿no? Science, Technology, Society, ciencia, tecnología, sociedad, los sistemas de producción de conocimiento. No es simplemente que te voy a enseñar cómo es la biología, la química, sino voy a tratar de mostrarte cómo se produce el conocimiento y cómo hay, es una práctica social, ¿no? Y que hay, formas de validación de los enunciados, no sé, eso hay que pensarlo y ellos lo piensan, ¿no? Desde el nivel inicial hasta la secundaria. Pero digo, hay mejores currículos y hay peores diseños curriculares. Lo que me parece importante es sostener una idea de guión común, ¿no? Porque no tengo ninguna duda que tiene sus problemas, pero creo que tiene muchos más problemas si lo dejamos librado a lo que cada uno puede hacer, ¿no? Porque ahí tienes un sistema educativo muy fragmentado, en sociedades muy desiguales, muy desigual, y eso lo vemos, ¿no? Entonces creo que ahí el guión común sostiene también este trabajo de la escuela de una producción de lo común. La otra cuestión es la pedagogía. Para mí no está al margen, ¿no? Para mí es algo que dialoga mucho, y de nuevo podemos pensar en Mérier, en esta idea de, no hay contenido sin forma o sin método, y no hay método en vacío, ¿no? Uno siempre, enseña algo y lo enseña con un método, y me parece que ese es el gran desafío, ¿no? Cómo vinculamos esa producción de lo común a formas pedagógicas. Él lo llama dispositivos, no sé, la palabra está un poquito bastardeada, pero como a inventar esas formas, o a inventar, no hay que necesariamente que inventar, ¿no? Que tienen que ver con un producir lo común. Entonces, si yo armo tareas que son muy banales, muy simples, muy unilineales, ¿no? Que no dejan ningún espacio para la autonomía, el famoso caso de la escritura, ¿no? Les digo, completen un formulario que se completa a lo sumo con una frase. ¿Cómo vamos a querer que los chicos aprendan? Si no les enseñamos a escribir, si no les damos la oportunidad, esto de que balbuceen la escritura, de que produzcan versiones, de que se acerquen, ¿no? No sé. Me parece que ahí hay contenido y método van siempre de la mano, ¿no? Por supuesto, creo que hay que mejorar mucho también la formación pedagógica, ¿no? Y esa formación pedagógica no puesta al servicio de la producción, de nuevo, ¿no? De mejores resultados en los test, sino realmente de, ¿cómo hacemos para eso tan difícil, pero tan hermoso, que es promover procesos de autonomía intelectual y afectiva en los estudiantes, en todos los niveles que trabajamos? Muchas gracias. Vamos a ir terminando. Nos hemos dejado, pues muchas preguntas de muchas de vosotras que estabais planteando. Había preocupaciones que un poco lo hemos tocado, por la comunidad, ¿no? La idea de comunidad educativa. Ha surgido la idea al hilo de lo del cuidado y el apoyo, ha surgido la idea de la necesidad de como más instituciones, más capa, ¿no? Más red de cuidado y apoyo alrededor de las escuelas. Entonces teníamos un poco ahí la idea de no pensar las cosas, no pensar la escuela como algo aislado de otros contextos sociales y de la propia, ¿no? De los barrios, de los pueblos. Es decir, que han surgido cuestiones que no hemos podido abordar. A mí me hubiera gustado preguntarle a Daniel qué significaba, pero él se tiró una hora explicando eso, con lo cual no vamos a hacerlo ahora, qué significaba mudar la escuela, ¿no? Esta escuela que estábamos aquí balbuceando entre los cuatro, qué significaba balbucear la escuela al mundo, llevar la escuela al mundo virtual. Pero os invito a escuchar a Daniel, que la tiene grabada en su Facebook, una charlita preciosa. Y me voy a parar aquí simplemente recordando dando una última palabra a cada uno de los tres para que digáis lo que queráis, recordando una cosa que le he visto y leído varias veces a Inés, que me parece muy importante, pensando en el sentido de la escuela, pensando en esto que decíamos al principio, de no reinventar la escuela, pero sí pensar una y otra vez qué es la escuela. Yo te he oído algunas veces decir que la escuela como debería ser el lugar de lo difícil y de lo importante, de aquello que es costoso, que es difícil, que nos cuesta, pero que es importante, ¿no?
y que tiene que ver con el currículum, con lo que hacemos, con las palabras, con el mundo, con todo, ¿no? La escuela como el lugar de lo difícil y de lo importante. Y bueno, yo con esta frase me quedo. Abro de nuevo los paréntesis, estos que habíamos puesto en nuestra vida al modo de Daniel, y os dejo para que cada uno de los tres pues digáis una última reflexión, si queréis, sobre el sentido de la escuela, y ya nos despedimos. Sofía, si quieres, empiezas tú. Bueno, 2 frases muy cortitas. Una mía y otra de Jordi Ardel. Los haceres de la escuela le dan personalidad. La escuela aprende. Quienes la lideran, su propia organización, generan aires de escuela diferentes, únicas, y los saberes le hacen tener un lugar rico, lleno y pleno. Leía a Jordi Ardel que decía: creo firmemente que vivimos una revolución. Hay signos de ello por todas partes, incluso en algunas escuelas. Incluso. Jordi es un gran maestro. En algunas escuelas. Daniel. Quizás tomo, Sofía, tu impulso de traer una cita. No tengo el libro a mano y no quiero perder tiempo buscando la página, pero leí un ensayo muy bonito hace poco de este filósofo español Santiago Albarrico, en el que él habla sobre los inmigrantes y sobre los turistas. Y entonces él dice que el mundo puede mirarse desde la óptica de estas dos categorías, que los inmigrantes, aunque nunca hayan salido de su tierra ni hayan viajado a otro lado, son aquellos cuyo cuerpo desnudo es expuesto en los diarios, que las fronteras son totalmente impermeables a ellos, a los que se captura con redadas y a quienes se discrimina desde todos los lugares, y que los turistas son los que se sacan fotos a sí mismos dándole la espalda a los monumentos, que son los que consumen, que son aquellas oleadas imparables que las fronteras son incapaces de contener, porque no hay fronteras que contengan el consumo, y en ningún momento él habla de la escuela ni de la educación, pero leyendo ese artículo muy bonito, que lo recomiendo, se llama Turismo, la mirada caníbal, está en la revista Rebelión, yo pensaba que la escuela es aquel lugar en el cual los alumnos se salvan de esos dos destinos, se salvan de ese destino de exclusión absoluta que Albarrico identifica con el inmigrante, pero también se salvan de caer bajo la banalización y bajo las garras de ese consumismo extremo que está representado en la figura del turismo. Entonces la escuela, desde este punto de vista, sería el lugar en el cual los alumnos construyen una manera de estar en el mundo exenta de estos dos extremos negativos. Muchas gracias, Daniel, muy bonito. Inés, una última reflexión. Sí, yo retomando esto pensaría con mi experiencia de inmigrante, varias veces inmigrante, también tiene sus ventajas, ¿no? Y la escuela es un espacio también en el que todos somos inmigrantes y hay algo ahí de exponerse a un territorio ajeno que me parece, bueno, que el punto ahí es que sea con cuidado, ¿no? Que me parece que eso sería lo muy distinto de la situación hoy tan precaria, tan vulnerada en derechos de los inmigrantes, ¿no? Aquí en México eso está clarísimo, lamentablemente. Pensaría ahí en esto, vuelvo a esta idea de difícil pero importante y por ahí darle otra vuelta, ¿no? Ahí tomo la idea de una holandesa que trabaja en medios digitales y ella dice, bueno, Facebook hizo una genialidad, que es esto de encontrar este botón de me gusta, que produce esta adhesión, puede datificar y por lo tanto mercantilizar, ¿no? Darle un valor económico a esta adhesión emocional inmediata, pero el problema es que va generando una sociedad en la que lo único que cuenta es eso, ¿no? Esa adhesión emocional inmediata y no un trabajo que podemos llamar más reflexivo, más de tomar distancia, más de adoptar múltiples puntos de vista, ¿no? Lo que antes decíamos, bueno, de la escuela que invita a pensar también otros puntos de vista, el de los compañeros, el de la ciencia, los lenguajes más especializados. Entonces, a mí me gusta mucho esa idea de, bueno, y Van Dijk dice, no lo inventé yo, lo dice ella, bueno, lamentablemente no inventaron, junto con el me gusta, el botón de difícil pero importante, ¿no? Y para mí es clarísimo que la escuela es ese botón, que no sé si hay que invitar, no es un botón, ¿no? Y también no lo inventaron porque no es un botón, no es tan fácil, no es el clic, ¿no? Y yo creo que ahí también esa es una muy buena precaución frente a los que ahora aparecen vendiéndonos, ¿no? Bueno, vieron que se puede, vámonos todos a las plataformas digitales. Bueno, se puede, perdemos cosas, pero en todo caso, si vamos a digitalizarnos más, hagámoslo con la complejidad
y el cuidado que el acto educativo merece, ¿no? Y para mí esa es una gran precaución en este momento, porque aparecen muchos que quieren hacer dinero rápidamente y hay que ir con cautela, ¿no? Y creo que hay mejores experiencias virtuales y hay peores, y esto de lo difícil pero importante es fundamental. Muchas gracias. Antes de que se me olvide, ya para despedir, ahora sí, el próximo 28 de mayo, que es jueves también, tendremos una conversación en torno a la idea de la evaluación, muchos de los temas que no hemos tratado hoy, la idea de los contenidos. Lo haremos desde la mirada de los estudiantes, invitaremos fundamentalmente a estudiantes a conversar con mi compañero Alfredo, y os invito a que el 28 de mayo pues también sigáis este paréntesis que queremos ¿no? instaurar siguiendo la idea de Daniel y siguiendo un poco la cita de Daniel también de Alba Rico. Alba Rico decía recientemente que queríamos todos, ¿no?, salir de la amenaza en la que estamos viviendo, pero no queremos volver a esa normalidad fantasiosa en la que estábamos viviendo, ¿no? Una normalidad fantasiosa que en nuestros países genera fundamentalmente desigualdades, genera fundamentalmente inequidad, injusticias, y yo creo que esta escuela, o este sentido de la escuela, o esta escuela que queremos y que soñamos y que todos construimos poco a poco, pues trata de revertir, no solo aminorar desigualdades, sino también revertir las condiciones que crean esas desigualdades. Y yo creo que, bueno, siguiendo con esa idea de Alba Rico, ¿no?, de salir de aquí, pero no volver a esa normalidad fantasiosa en la que parece que estábamos viviendo. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, a los tres. Ha sido un placer conversar con vosotros. Yo, como os decía al principio, os leo, os escucho, os admiro por lo que hacéis también, y es muy importante por cómo lo hacéis, y bueno, os mando un abrazo confinado desde la distancia, pero afectuoso a Inés, Sofía, Daniel. Muchísimas gracias de verdad por vuestra generosidad y vuestro tiempo en esta tarde. Igualmente a todos. Bueno. Bueno, listo, ya estamos afuera.